Gracias a las personas que están participando. En este momento tenemos a Jorge Robles Campos, que es agente migratorio registrado en Australia. Estamos con Héctor Carrillo y también con diferentes personas de la agencia de estudios No Experience. Pablo Ochoa, creo que está conectada desde Medellín, Pablo Rodríguez desde Melbourne, entre otras personas de la agencia. La idea de hoy es que Jorge nos cuente todo sobre estos cambios que se están dando en Australia. Esos cambios van a entrar en rigor a partir del próximo año. Pues el próximo año ya está, mejor dicho, a la vuelta de la esquina. Entonces es bastante importante que estemos informados. Acá en este momento estoy proyectando una presentación en donde podemos ver los datos de Jorge y los datos de Héctor. Si de pronto después de tener esta charla alguna persona requiere una cita directa con Jorge Robles, acá encuentran los correos electrónicos y se debe incluir la referencia de Parceros para las personas que deseen pues como de tener ese beneficio por la alianza que tenemos desde Hey Parceros con Jorge. Y si hay personas interesadas en una cita de estudios, podemos hacer el booking de las citas por medio de Héctor Carrillo, sea que se tengan las citas con Héctor o con alguno de los otros asesores de la agencia. Entonces, Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy domingo por allá en Australia. Correcto, Camilo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, acá eh, para darles a conocer lo que es los anuncios del gobierno que sucedieron esta semana por parte de la ministra. Ya se venía a venir esto. Hubo un anuncio inicial en mayo del 2023. Luego paulatinamente se fueron dando los cambios. El cambio más significativo en el 1 de julio fue el incremento del sueldo mínimo para ser sponsors de 53.900 a $70.000. Eh, Luego, sorpresivamente, se terminó la visa COVID, ¿no? Entonces, y estos anuncios de modificar considerablemente el sistema migratorio eh, ya lo veníamos venir. Eh, Aún estos anuncios no han sido implementados desde el punto de vista legal. Eso quiero que quede claro, o sea, porque mucha gente está preguntando, está asustada. Todavía no hay cambios legales. O sea, definitivamente hay un compromiso del gobierno por implementar esto lo más pronto posible. Eh, Hay un cronograma que vamos a ver durante la presentación, eh, pero obviamente tiene que pasar por etapas, ¿no? O sea, alguno de ellos es fácil el cambio, simplemente se cambia un documento legislativo, pero en otros casos hay que cambiar la ley. Entonces, la estrategia, la visión del gobierno es básicamente irlo paulatinamente cambiando. Hay un compromiso para cambiar la mayoría de estos anuncios al final del 2024, ¿no? Como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las visas de estudiante y las visas de graduado. Eh, Dicen que va a ser finalmente implementado al final del 2024, ¿correcto? No sé si podrías pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esa es un poco mi presentación. Soy un agente de migración registrado en Australia. Ese es mi número MARA, ¿no? O sea, ese es 1679990. Yo trabajo como gerente del área de migración de RC Migration, ¿no? Tengo experiencia en las visas de General Skill Migration, experiencias en las visas de patrocinio laboral, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sponsor, visas de familia y las visas de Labor Agreement o visas DAMA, ¿no? Que son muy populares últimamente. Entre otras, obviamente no ha alcanzado un poco el espacio para poner todas las visas que hacemos, pero básicamente esas son las visas principales. Adelante, Camilo. Bueno, esto es lo que le quería comentar. Estas son las 3 etapas anunciadas
en la estrategia de migración. O sea, la parte en la columna de la izquierda es lo que ya se ha implementado, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí abajito con fondo negro, dice, estos son los compromisos existentes que ya han sido implementados o se implementarán muy pronto. En la columna del medio dice que estos compromisos serán implementados al final del 2024. Y por último, la columna de la derecha dice que esto recién va a ser consultado. O sea, cuando dice que va a ser consultado es que van a llamar a entidades, obviamente, relevantes en estas conversaciones. Por ejemplo, no sé, se me ocurre a un grupo de empresarios, grupos de los sindicatos, grupos de las industrias realmente que están sintiendo escasez de profesionales, por ejemplo, a los estados en sí. Australia tiene 6 estados y 2 territorios, probablemente ellos también los inviten para que vean, para que den su punto de vista en cómo se puede mejorar estos cambios, implementar estos nuevos cambios, ¿no? O sea, recién el 2024 se va a llamar a estas consultas. Entonces, empezamos por el lado de la izquierda. Bueno, los anuncios que hizo la ministra desde que recién empezaron el gobierno, ¿no? De que, bueno, el sistema migratorio estaba quebrado, estaba roto, y que había un gran número de visas, de aplicaciones de visa que no habían sido resueltos. Entonces el gobierno ha inyectado un poco de dinero, ha contratado más gente, se está viendo un poco más de celeridad en estos procesos. Y bueno, ellos están enfocados en que la skill migration, la migración calificada, ayude a resolver el problema de la ausencia de skills en Australia, ¿no? Y introducir un poco las medidas para combatir la explotación de los migrantes, ¿no? Y eso tiene que ver mucho, está en la estrategia. Ojo que la estrategia la pueden encontrar abajo, ahí abajito en la diapositiva. Ustedes pueden ver un enlace donde dice homeaffairs.gov.au/migration strategy. Ustedes pueden encontrar el documento completo ahí y leerlo, ¿no? Y ustedes también pueden darse, o sea, conocerlo, este documento en PDF en todas sus páginas y leer todos los detalles, ¿no? Yo solamente he sacado un pequeño resumen para explicárselo lo que es un poco lo más significativo para ustedes, como la mayoría de ustedes, estudiantes, inmigrantes que quieren migrar aquí y sobre todo que vienen de Sudamérica y Latinoamérica. Jorge, Entonces, es un parte documento de de... más de 100 hojas. Sí, correcto. Entonces, un poco de combatir a la explotación del migrante tiene que ver con el nivel de inglés, ¿no? El gobierno dice que cuanto menos nivel de inglés tiene la persona, es más fácil explotarlo, es más fácil pagarle menos, es más fácil, no sé, un poco esclavizarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, dice fortalecer los lazos con los países que están alrededor de Australia, que son los países del Pacífico, las pequeñas islas, básicamente por una, eh, una parte de estrategia geopolítica, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los compromisos que se van a implementar durante el 2024? Básicamente quieren que la migración temporal sea específica, ¿no? Y ahí está un poco lo que tiene que ver con los niveles de migración. Usted le habla de migración neta, es decir, la diferencia entre las personas que entran y las personas que se van. Normalmente antes del COVID, la migración neta estaba alrededor de 250,000 personas. Durante el COVID, obviamente, debido a las fronteras que se cerraron, bajó considerablemente a casi no sé, a cero, y el gobierno dio todas estas medidas, como por ejemplo la visa COVID, visa de graduado para las personas que de repente no tenían acceso antes,
duplicidad de visas, duplicidad de visas de graduado. Decían las personas que de repente tenían una visa de graduado se les renovaba automáticamente. Eh, y cuando se abrieron las fronteras, pues entraron una cantidad increíble de personas, normalmente visas de estudiante, visas de working holiday, ¿no? Y visas de graduado que de repente tenían el derecho a venir, pero porque las fronteras estuvieron cerradas, no pudieron venir. Entonces, actualmente, al 2023, terminando el 2023, hay una migración neta de 500,000 personas más o menos, o sea, casi el doble de lo normal. Entonces, el gobierno quiere rápidamente bajar ese nivel de migración temporal. ¿Y por dónde lo va a bajar? Es básicamente rechazando visa de estudiante, haciendo más complicado la visa de graduado, reduciendo el tiempo de visa de graduado, quiere reducir el número de años de acceso a la visa de graduado también, o sea, ahora es 50 años, lo quiere reducir a 35, etcétera, ¿no? Y lo que se va a llamar a una consulta este año es básicamente cómo mejorar el sistema de residencia permanente a través del sistema de puntos de el Skill Migration, ¿no? Ustedes saben que ahorita hay un sistema de puntos basado en edad, nivel de ocupación, nivel de educación, perdón, nivel de inglés, si la persona tiene pareja, si la persona ha estudiado en una zona regional. Entonces, hay una matriz de puntos, incluyendo puntos que da el Estado, ¿no? Cuando hace nominaciones. Entonces, todo eso va a consultarse de nuevo para ver si es que es ese el mejor sistema o cómo se puede mejorar. Adelante, Camilo. Bueno, como les comentaba, en temas de visas de estudiante, ¿qué es lo que ya se ha implementado? ¿No? Por ejemplo, en primer lugar, ya se implementó que la persona tiene que demostrar más fondos económicos, ¿no? Eso fue subido de $21,000 al año a $24,000 por año, aproximadamente, no tengo la ficha, el, el valor exacto ahora, pero básicamente subió casi 17% de golpe, ¿no? Para que la persona tenga que demostrar más dinero. Ahora, esto siempre estuvo en la legislación, ojo, o sea, esto siempre estuvo escrito en la legislación. Que no lo pidiesen a algunos países, eso es diferente. O sea, el gobierno, a manera de querer hacer esto mucho más rápido, dar visas más rápido, entonces dijeron, bueno, a ciertos países no le vamos a pedir los fondos, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que el gobierno no pueda pedirlo. Ya se están negando visas de estudiantes, de repente la gente de Experience me puede confirmar eso, pero yo he tenido consultas con gente que ya le están negando visas de estudiante. Es más, o sea, ¿por dónde va la cosa? O sea, hay entidades educativas que no están permitiendo la matrícula de los alumnos. Cuando los alumnos ya tienen más de 35 años, ya están poniendo trabas y no los aceptan los colegios. ¿Por qué? Porque el gobierno un poco que los ha arrinconado a estos proveedores de estudios y decirles que, por ejemplo, eh, si tú tienes, o sea, si empezamos a negar visas y los estudiantes vienen de tu institución educativa, tú vas a bajar en el ranking, ¿no? Tu entidad educativa se va a poner más riesgosa, ¿no? Bueno, por ahí hubo un comentario que la persona ha visto que sí están aprobando la visa. No, bueno, la mayoría de visas se están aprobando, pero a lo que yo voy es que ya hay un número de visas que definitivamente se están negando. Dime, Camilo. No, simplemente un comentario pues como relacionado al tema, y es que sí se han visto una exigencia muy grande de cara a la demostración financiera. Eso también pues se sigue notando de que depende un poco de la nacionalidad, pero a los países latinoamericanos o a las personas con pasaportes de países como Colombia, México, Argentina, se está viendo de que están pidiendo una demostración financiera, digamos que con mejor soporte, en donde se tenga esa demostración financiera, preferiblemente durante al menos 3 meses en la cuenta antes de la aplicación. Y no solamente eso, sino también
que se demuestre la proveniencia de esa demostración financiera. Entonces, no solamente decir de dónde que tengo el dinero, sino también explicar de dónde viene ese dinero, qué soportes en documentación tengo yo entonces como para compartirle al gobierno que demuestre que ese dinero es mío o es de las personas que yo estoy nominando como patrocinadores en el momento pues de aplicar la visa. Creo que eso es lo que más hemos visto desde el punto de vista de la agencia, de que hay una mayor exigencia de cara a la parte financiera y pues y de perfil en general. Correcto, entonces incluso hemos tenido clientes que han tenido, que están fuera de Australia y que quieren aplicar a una visa estudiante e incluso quieren aplicar y quieren venir a estudiar maestrías aquí y la entidad educativa le ha negado la admisión para estudiar la maestría porque en el 2016-2017 tuvo una negación de visa. Entonces, esa es la excusa en la cual la entidad educativa no quiere tomar estudiantes, prefieren perder el cliente a que el gobierno les haga o les ponga un ratio negativo en el cual pongan a esa institución educativa como riesgosa. Eso es lo que están tratando de evitar las instituciones educativas, ¿no? Entonces, bueno, las otras iniciativas obviamente se implementarán a más tardar al final del 2024, pero se dice que ya se va a empezar a implementar a principios del 2024. Adelante, Camilo. Ahora, para las visas de patrocinio laboral, si bien es cierto, ¿qué cosa es lo que ya se ha implementado? Lo que había dicho al principio, o sea, se ha incrementado el sueldo mínimo para recibir un sponsor, o sea, de 53.900 a 70.000 dólares. El gobierno menciona que durante casi 10 años esos 53.900 dólares no subieron. Entonces, si es que se hubiese subido anualmente a una tasa de la inflación, estaría alrededor de los 70.000, pero bueno, en este caso se subió de golpe. Entonces, para ser un sponsor, definitivamente tiene que ofrecerse un salario superior a 70.000 dólares, más el superanuencio. El superanuencio no debe estar incluido en ese monto. Y lo más importante y lo más interesante que puede ser una buena noticia para todos ustedes es que hay un camino a la residencia permanente con todas las ocupaciones de las listas. Antes solamente había un camino a través de una ocupación de la medium and long term list. Ahora es posible obtener la residencia permanente si la persona es patrocinado en una ocupación de la short term list, por ejemplo, una ocupación de marketing specialist, una ocupación de architectural draft person, una ocupación de contract administrator. Son ocupaciones que son elegibles para recibir un segundo patrocinio laboral, esta vez para residencia permanente 2 años después de estar con el empleador con visa 482. Entonces, esto abre un camino muy interesante para las personas que de repente tienen un trabajo y si tienen el trabajo y tienen la posibilidad de obtener un sponsor, ya no es necesario irse a una zona regional, ya no es necesario irse a una zona dama, por ese camino se puede obtener la residencia permanente. Adelante, Camilo. Jorge, acá te quería preguntar sobre excepciones a este salario, por lo de que hemos visto en los diferentes videos que hemos grabado, que por ejemplo, Age Care es una ocupación que tiene un salario menor. ¿Esto sigue vigente? Y en caso de que sí, ¿hay alguna otra ocupación que también tenga un requisito de salario inferior? Mira, en primer lugar, es una buena pregunta. Estamos hablando en este caso de las visas 482, visas de patrocinio laboral temporal simples, que están disponibles en toda Australia, ¿correcto? O sea, una persona que quiere ser patrocinado en Melbourne, en Sydney, puede acogerse a esta visa, sueldo mínimo 70.000 dólares. Ahora, si la persona es patrocinada para una visa 482, que es la misma visa, a través de un labor agreement o a través de una dama, que es dama también es un labor agreement, hay concesiones de salario. O sea, puede el empleador
pagarle hasta un 10% menos, ¿no? Por ejemplo, un chef o un cook, un cocinero en Melbourne, donde no hay una excepción, el restaurante está obligado a pagarle $70,000, al menos $70,000. Pero si, por ejemplo, está en Darwin o está en Adelaide y el patrocinio se hace a través de un labor agreement, de un DAMA, porque esa zona geográfica tiene un DAMA, entonces ahí hay una concesión de 10%. Entonces, el empleador le puede pagar $63,000, por ejemplo, y cumple con el requisito, ¿no? Ahora, hablando de los patrocinios, de avisos de patrocinio laboral, lo que se va a implementar, ¿no? Entonces, ahí dice en inglés, bueno, desarrollar una nueva visa que se va a llamar Skills in Demand, o sea, en demanda de skills, Habilidades. de habilidades, ¿no? Que va a tener, dice, full mobility y claro camino a la residencia permanente. ¿Qué quiere decir este full mobility? Quiere decir, por ejemplo, ahora actualmente, ¿qué tenemos? Que la persona que es patrocinada está a merced del empleador. Si el empleador, por ejemplo, no quiere hacerle el patrocinio laboral para la residencia permanente, o sea, esta persona depende mucho de ese empleador, o sea, ese empleador lo puede votar, no le puede dar la residencia permanente, le puede decir, ¿sabes qué? Si quieres, en vez de darte la residencia permanente después de 2 años, te puedo renovar la visa temporal por 2 años más, que yo particularmente lo he visto. Entonces, este empleador también tiene la obligación de pagar todo el dinero al principio, al momento de la aplicación, que es un dinero fuerte también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la movilidad? Es que se va a pagar no se sabe si se va a pagar por mes, por trimestres, pero el empleador va a pagar por partes, ¿correcto? Y el empleador va a poder cambiar, perdón, el empleado, el nominado, el patrocinado, va a poder cambiar de empleador, ¿correcto? Entonces, cuando cambie de empleador, este nuevo empleador va a ser la persona que pague ese trimestre o esa mensualidad al gobierno, que ahorita lo está pagando de golpe al principio el empleador que hace patrocinio. Y que cuando se le va el empleado que ha patrocinado, pierde mucho dinero. Entonces, por eso es que no hay muchos patrocinios o no hay en la cantidad que debería haber, por ejemplo, ¿no? Va a haber tres modalidades bajo este Skills in Demand. Va a haber un Skills in Demand que se va a llamar Specialist Skills Pathway, ¿no? Es decir, para las personas que ganen más de $135,000, o sea, fundamentalmente, pues, o sea, no sé, ingenieros, doctores, eh, pero fundamentalmente, ¿cuál es el ofrecimiento? Es que este tipo de visa se va a aprobar en 7 días y que no va a haber lista de ocupaciones para eso. Simplemente hay un empleador que quiere pagarle esa cantidad de dinero al empleado o al nominado y se hace el patrocinio, ¿no? Va a haber otro que se va a llamar el Core Skills Pathway. En este caso sí va a haber una sola lista, ¿no? Una sola lista, y esto es básicamente lo que va a reemplazar lo que ya hay, ¿no? Va a ser una visa por 4 años, ya no va a haber visas de 2 y de 4 años, sino una sola visa de 4 años, ¿no? Con claro camino también a la residencia permanente. Va a haber una lista en este caso, sí, y también va a haber una lista, perdón, un stream, un camino para nominar a lo que se llama essential, o sea, ocupaciones esenciales, donde está, por ejemplo, el aged care, lo que nosotros consideramos o lo que llamamos a ocupaciones que son no skill o semi-skill, ¿no? Probablemente también entren ahí algunas ocupaciones de hospitality que no están en las listas ahora, pero que están en alta demanda también en Australia. No sé si podríamos pasar a la siguiente. Entonces, eso es básicamente lo que se va a implementar, lo que yo les había comentado.
va a haber tres tipos de tres tipos de patrocinio, lo que ya les he mencionado. Los procesos van a ser más simples, o sea, el labor market testing, que es básicamente el poner un aviso en internet, convocando para la posición en tres diferentes páginas web por 28 días, eso dice que se va a simplificar considerablemente. No tenemos detalles de cómo lo van a hacer, pero ojalá que se, que se anule este proceso porque es bastante engorroso. Que el patrocinado tenga más facilidad de moverse en la industria, ¿no? Por ejemplo, si se contrata un cocinero, que no dependa solamente del empleador o del restaurante que le hizo inicialmente el patrocinio, sino se pueda cambiar entre restaurantes, o sea, entre la industria. Como les dije anteriormente, los pagos que va a hacer el empleador para patrocinar sean fraccionados y repartidos en otros empleadores si es que la persona cambia de empleador, y que cuando pierde el trabajo, ¿no? Cuando, por ejemplo, el empleador le dice al patrocinado, ¿sabes qué? Ya no tenemos más trabajo para ti. Actualmente la ley dice que la persona, el empleado, tiene 60 días para conseguir otro patrocinador, otro sponsor, lo cual hace una cantidad de tiempo bastante pequeña, porque si tenemos en cuenta que hay que poner de nuevo labor market testing, es decir, publicar 28 días, ¿no? Entonces, todo eso es complicado. Entonces, va a cambiar esos 60 días a 180 días, o sea, básicamente 6 meses. O sea, 6 meses la persona va a tener tiempo para buscar un trabajo, lo cual es muy interesante. Adelante. Esto es básicamente los números de visas temporales que hay actualmente, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que la mayor cantidad de visas temporales se van entre los estudiantes y los ciudadanos de Nueva Zelanda, ¿no? Los ciudadanos de Nueva Zelanda pueden venir aquí y simplemente ponerse a trabajar y punto. Obviamente uno de repente no puede identificarlos porque étnicamente son muy similares a los australianos, pero son la mayoría de los que hay aquí, ¿no? Eh, Básicamente este slide es como referencia para que ustedes se den cuenta más o menos cuántas personas hay aquí con visas temporales. Adelante. Y esto es lo que se viene para lo de la visa de estudiante, fundamentalmente visa de estudiantes y graduados, ¿no? O sea, ahí esto lo he copiado de la estrategia de migración y dice claramente in early 2024, o sea, los primeros meses del año que viene, ¿no? Entonces, el gobierno incrementará los requerimientos de inglés. Todavía no los ha incrementado, ¿no? Porque mucha gente me pregunta, si aplico ahora, ¿tengo que presentar un nuevo examen de inglés? Todavía no está implementado, ¿correcto? Entonces, eh, para la visa de graduado, que ahorita se necesita un overall de 6, se va a incrementar a 6.5, ¿correcto? Y para los que quieren estudiar en la visa, con una visa estudiante, eh, van a subirse de 5.5 a 6. Incluso para las personas que vienen a estudiar inglés, van a subir de 4.5 a 5. Ojo, ustedes ven que hay un aumento, o sea, de 4.5 a 5. Eso quiere decir que siempre estuvo ahí el requerimiento de inglés. O sea, el hecho de que no se los hayan pedido no quiere decir que no estaba en la legislación. En otras palabras, el gobierno australiano ha sido bastante flexible al admitir personas, estudiantes en Australia que tenían un nivel de inglés menor a 4.5, porque obviamente lo que dice la legislación era que la persona debió tener ese nivel de inglés para venir acá. O sea, el gobierno debió haberle pedido, pero no pedía, entonces ahora esto se va a poner un poco más estricto. Eso es básicamente el mensaje, ¿no? Se Jorge, va a poner más estricto. con relación, con relación a este puntico el nivel de inglés requerido para estudiar inglés, acá en el texto estamos viendo que dice para cursos de Pathway o University Foundation. En este caso quiere decir que es para la gente que hace paquetes o incluso para las personas que solamente vienen a hacer un curso de inglés.
por lo de que generalmente ese pago ahí es que las personas vienen a hacer inglés, por decir por inglés, inglés con propósitos académicos, para luego poder ir a la universidad, pues a hacer maestrías o carreras profesionales. Eso es fundamentalmente para las personas que vienen a hacer, que vienen con paquete, o sea, ¿no? O sea, pueden venir con 4 puntos, perdón, pueden venir con 5 ahora, pero obviamente van a necesitar al menos un 5.5 para entrar a estudiar un curso eh, de curso BED, por ejemplo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, esto es, va de la mano con el slide que puse primero, que es básicamente que dice que el gobierno quiere evitar la explotación de los migrantes, de los estudiantes, cuando tienen menos nivel de inglés. O sea, quieren que la persona venga con un poquito más de nivel de inglés, ¿no? Adelante. Entonces, ¿qué se viene para la visa de graduado? Entonces, básicamente, también es un screenshot que yo tomé la misma estrategia. En la columna de la izquierda es lo que tenemos, y en la columna de la derecha es los cambios que ellos van a implementar o los cambios que ellos han sugerido o lo que están sugiriendo. Entonces, básicamente, ellos dicen, ellos lo identifican como el problema actual, ¿no? O sea, que es básicamente, y eso es cierto, o sea, la persona que estudia una maestría, ciertas maestrías puede quedarse hasta 7, 8 años acá. Eso es lo que hay ahorita. ¿Correcto? Por eso, las personas que acaban de terminar una maestría de estas que son elegibles, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ha estudiado de repente en la audiencia una maestría en educación, una maestría en information technology. Se sugiere que urgentemente haga su extensión para los 2 años más. Ahora, antes que cambien esta ley, porque eso les va a garantizar que la persona tenga al menos 5 años, ¿no? Entonces, básicamente, se habla para los degrees, o sea, no se habla nada para las personas que estudian cursos BED como para chef, por ejemplo. Se supone que ellos van a tener todavía sus 18 meses para eh, de visa de graduado, pero las personas, por ejemplo, que estudian un bachelor degree, va a continuar igual, van a continuar con 2 años y 2 años. Lo del máster, definitivamente, si es un máster by coursework, es decir, un máster asistiendo a clases, va a bajar de 3 años a 2 años. Y para el máster que lo hagan por investigación, va a continuar lo mismo, 3 años, ¿correcto? Ahora, los que están estudiando doctorados, va a bajar de 4 años a 3 años. Y las extensiones que hay actualmente, hay extensiones de 1 a 2 años por haber estudiado en zona regional y extensión de 2 años porque la maestría o el bachelor degree o el doctorado está en una lista, en un documento legislativo que no puede incrementar 2 años más. Entonces, esa extensión va a desaparecer y solamente se va a quedar con la extensión para las personas que estudien en zonas regionales. O sea, si la persona viene, si la persona viene a estudiar una maestría aquí a Australia, entonces que sea en una zona regional para que optimice, ¿no? Sigue siendo, las zonas regionales van a seguir teniendo prioridad de acuerdo a la nueva estrategia de migración. Adelante. Continuamos con los cambios que va a haber para la visa de graduado, ¿no? O sea, las edades, lo que había comentado, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen? Que ellos lo que cuestionan es que no se puede ser residente permanente de Australia más allá de los 45 años. Entonces es un poco ilógico tener una visa de graduado hasta los 50, ¿no? Entonces, ahorita se puede aplicar a una visa de graduado. O sea, una persona de 45, 46 años puede venir aquí a Australia, estudiar para ser chef, por ejemplo, o estudiar para una maestría y tener 3 años más aquí en Australia, ¿no? Eso es lo que el gobierno no quiere, porque obviamente dicen que una persona de repente de esa edad no va a hacer mayores aportes al futuro de Australia, entonces van a bajar a los 35 años. Ahora,
Esto de aquí es como se dice, un commitment, un compromiso que el gobierno está teniendo para cambiar el sistema migratorio. Por otro lado, va a haber mucha gente afectada por esto, empezando por las universidades que ya dijeron que con los cambios migratorios que se vienen, ellos van a perder 1.4 billones de dólares, 1.400 millones de dólares. Está el sector de educación BED, que hay muchos colegios y por lo tanto hay mucho empleo en ese sector que van a ser afectados. ¿Qué pasa si se disminuye considerablemente esta edad? Mucha gente no va a elegir Australia para venir a estudiar, porque seamos sinceros, o sea, la gente no viene a estudiar aquí porque Australia tenga un maravilloso sistema educativo. La gente viene aquí a Australia porque puede trabajar, porque puede optar por una visa de graduado para quedarse más tiempo. Entonces, si esos incentivos desaparecen, va a haber una gran merma en el sector educativo como negocio aquí en Australia y va a haber mucha gente perjudicada. Y esa es gente que se va a oponer a estos cambios. O sea, particularmente pienso que va a haber aquí una pugna antes de ser aprobado esto, ¿no? O sea, todavía es recién un compromiso, todavía no se ha traducido en ley. Para que se traduzca en ley, entonces va a tener que pasar mucha agua bajo el puente. Eh, lo que dice el gobierno es cierto, o sea, en el segundo cuadro hay mucha gente que, por ejemplo, ha hecho o está haciendo sus visas de graduado por su cuenta y comete el error de seleccionar el nombre equivocado, porque hay un nombre que se llama Graduate Work Visa y otro que se llama Post Study. Entonces, la gente no sabe, a, selecciona el stream equivocado y solamente por haber hecho eso ya empieza la pesadilla de esa persona, visa negada, se tiene que ir al tribunal, en el tribunal no hay manera de ganar esa batalla, simplemente se tiene que ir de Australia por haber seleccionado mal el stream. Entonces, lo que ellos sugieren es básicamente ponerle un nombre mucho más eh, relevante o relacionado con los estudios, ¿no? Ahora se va a llamar Post-Higher Education, que es básicamente a las personas que estudian universidad, o Post-Vocational Education Work. Entonces, ahí la persona al menos va a poder identificar mucho más fácil a cuál de los tipos de visa va a tener que aplicar. Eh, para los post-higher education, dicen ellos, se van a comprometer a responder dentro de los 21 días, ¿no? Y lo que ellos dicen es que si la persona está trabajando dentro de lo que ha estudiado en Australia, va a tener un claro camino para quedarse en la residencia permanente. Vamos a ver si tanta belleza es verdad. Es decir, si una persona, por ejemplo, estudia para chef, estudia para carpenter, y encuentra rápidamente un trabajo para carpenter, que hay mucho, mucho trabajo aquí en Australia, entonces va a tener un claro camino para quedarse en Australia. Ojalá, ojalá que sea verdad. Adelante. Entonces, para resumir un poco de lo que yo he dicho, ¿no? Entonces, se va a reducir el número de años, ¿no? Perdón, ahí puse de vida, es de visa, de posgraduado, o sea, van a reducir el número de años, ya no va a tener acceso a 7, 8 años de visa de graduado, sino simplemente a, eh, a 3 o 4 máximo, ¿no? La edad máxima de 35 años para aplicar a la visa de graduado, preocupante, como les dije antes, por la gente que se va a ver perjudicada con esto, ¿no? Tanto estudiantes como, por otro lado, el sector de educación también. Eh, lo que les acabo de mencionar, ¿no? Que las personas que tienen visa de graduado y trabajan en empleos que no tienen el nivel requerido, entonces no van a tener opciones, ¿correcto? Eh, pero para las personas que sí trabajan en empleos al nivel de su
certificaciones obtenidas en Australia, sí habrá un camino migratorio a la residencia permanente, ¿no? Entonces, es básicamente eso, en la estrategia de migración completa, ustedes pueden leer que dice que hay un porcentaje bastante alto de personas que tienen visa de graduado que no trabajan al nivel de los estudios que han hecho. Y eso es básicamente a lo que quieren enfocar, a eliminar eso, a que no tengan un camino. Y ojo que también creo que no se ha mencionado eso, pero quería comentarles que se va a querer anular el camino de que la persona, una vez terminada la visa de graduado, pueda volver a aplicar a una visa de estudiante. Porque dice que hay actualmente cerca del 30% de personas que terminan su visa de graduado vuelven a aplicar una visa de estudiante. Entonces quieren acabar con eso. Uh-huh. Ok, no Perfecto, sé yo si creo que Camilo. vamos entonces a abrir. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, sí, no sé si tú podrías un poco moderar un poco las preguntas para ver si hay Claro, algunas, si tenemos preguntas. listo. Pues, si nos pueden ir dejando preguntas por el chat, pues, me imagino que ya hay preguntas por acá. Yo voy a estar leyéndolas para que Jorge entonces nos vaya dando respuesta. Eh, Muchas gracias, Jorge, por la información que nos acabas de compartir, aclarando pues como bastante información. Antes de empezar con las preguntas que las personas nos vayan dejando por acá en el chat, te quería preguntar si de pronto alcanzaste a ver algo de la información del GST, de este examen de genuinidad para los estudiantes que entraría a reemplazar el GTE. No, no hay detalles específicos, hay detalles bastante eh, vagos en la estrategia de migración, ustedes lo pueden leer, pero es básicamente que va a haber un mayor escrutinio a las personas que renueven visas en Australia, ¿no? Y cómo es que el nuevo curso que ellos están solicitando está en línea con el primer curso que ellos aplicaron y con los estudios que tienen en su país, ¿no? O sea que básicamente lo que Ok. quieren evitar es que la persona pues vaya cambiando de cursos sin tener una orientación, ¿no? Persona pues que viene a estudiar algo, después se cambia a otra cosa y después a otra cosa. Entonces, eso es lo que definitivamente quieren ponerlo bien claro en la legislación para de una vez decirles, ¿sabe qué? No, no hay camino para ustedes, ¿no? Claro, es que hay muchas personas en Australia con visa de estudiante por más de 10 años que van como cambiando de un curso a otro y obviamente esto es lo que ellos creo que también han catalogado en este documento como, como temporary permanent resident, como personas que prácticamente viven de forma permanente pero que en realidad tienen un estatus temporal. Correcto, correcto. Es Entonces, básicamente lo que ellos quieren evitar es, y lo mencionan más de una vez en la estrategia de migración, eh, el permanent temporary, ¿no? O sea, personas que se quedan permanentemente con visas temporales, ¿no? Eso es lo que quieren evitar. listo, entonces empecemos con las preguntas. Por acá tenemos entonces Andrés Mauricio Guerra Olivar. Hola, soy comunicador social con experiencia, tengo 39 años de edad y estoy aplicando actualmente a visa de estudiante. Estoy matriculado en un curso de inglés general en un instituto de Adelaide y cuento con la solvencia económica. De acuerdo a este nuevo marco migratorio, ¿cómo ven mi postulación? Bueno, la edad no tiene que ver nada. Si usted tiene un nivel de inglés no intermedio, pero bueno, como quiere de repente Australia, es decir, que no sea muy básico, usted puede aplicar de nuevo a un curso de inglés si eso es lo que usted quiere aplicar. Ahora, si usted quiere estudiar otra cosa, esa otra cosa un poco tiene que estar en línea con su carrera. O sea, siempre, como le digo, todavía no está en vigencia lo que el gobierno quiere implementar. O sea, todavía seguimos estando con lo anterior. Obviamente lo de los fondos se ha, eh, se ha cambiado, ¿no? Entonces se necesitan más fondos y obviamente la persona va a tener que explicar mucho mejor por qué quiere estudiar aquí en Australia, por qué escogió Australia, por qué la institución educativa donde está estudiando,
por qué lo hacen en Australia y por qué no lo hacen en otro lugar. Entonces, y cómo este curso va a mejorar su carrera profesional en general, ¿no? Entonces, si usted es comunicador social y va a estudiar algo que tiene que ver con marketing, con comunicación, ya sea a nivel vocacional o a nivel maestría, eh, tiene buenas posibilidades de que se apruebe su visa. Ahora, usted tiene que mencionar por qué de repente, si es que va a estudiar a nivel eh, vocacional, por qué selecciona un curso vocacional de menor nivel del que ya tiene, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes que tenga una buena respuesta. Por acá, Pablo Ochoa nos compartió el dato por parte de la Agencia de la Solvencia Económica en el momento. Nos cuenta que pasó de 20.950 al año a 24.480. De igual forma, pues, las personas que requieran tener como esta información con mayor claridad pueden agendar una cita. Paula nos dejó el número de WhatsApp aquí en el chat. Héctor también lo hizo en caso de que requieran pues, una cita enfocada en esta parte de estudio. Por acá nos dicen... Carlos Pérez, ¿cómo ven el PTI? ¿Sigue siendo como una buena opción? O sea, básicamente si el PTI sigue siendo uno de los exámenes aprobados por Australia, que en este Correcto. caso la información que nos comparte Jorge sería IELTS o equivalente al PTI. Sí, bueno, ahorita no tengo en mi cabeza los números de El comparativo, equivalencia, pero hay una tabla de equivalencias, obviamente, que ustedes la pueden encontrar en internet. Eh, no solamente el IELTS y el PTE, también está el TOEFL IDT, está el Cambridge Advanced English. Los cuatro exámenes eh, son exámenes autorizados por el gobierno australiano para hacer trámites de inmigración. perfecto. Por acá, Ivette Melissa Reyes nos dice que hasta cuándo se pueden hacer las aplicaciones para la visa de graduado a nivel vocacional con el tema de la edad de los 35. Pues en este caso, creo que Jorge nos contó que en realidad no se ha implementado, es como un anuncio del programa migratorio, más no Correcto, hay una ley todavía definida. correcto, correcto. Listo. Por acá, Daria Spitia nos pregunta, ¿realizar un posgrado en marketing en una regional como Adelaide sería una opción viable? Tenía entendido de que para la visa de graduado habían unas carreras que no darían opción a este tipo de visa. Si lo estudia a nivel de posgraduado, o sea, mejor dicho, si lo estudia a nivel de maestría, todas las maestrías de 2 años dan visa de graduado, todas. Ciertas ocupaciones solamente son elegibles cuando se estudia a nivel vocacional, pero a nivel de maestría todas, ¿correcto? Si usted es profesional de marketing y quiere estudiar un diploma en marketing, obviamente no tiene derecho a visa de graduado, pero si usted es una profesional en marketing y quiere hacer una maestría en marketing de 2 años, sí tiene derecho a visa de graduado. Y si lo estudia en Adelaide, va a tener derecho a 3 años de visa de graduado, más un año por haber estudiado en una zona regional, ¿no? Entonces, sí es perfectamente posible. Ahora, volviendo al tema esto de que si ya se implementó o no se implementó lo de la visa de graduado. Yo entiendo que hay mucha gente que recién va a tomar una decisión ahora de matricularse en un curso de 2 años para tener una visa de graduado y tiene más de 35. O sea, eso es algo que la persona tiene que asumir el riesgo, ¿correcto? O sea, no sabemos a ciencia cierta, parece, o sea, por lo que dice es un anuncio que se va a implementar. Si se va a implementar pronto o no, o sea, o si va realmente los 35 años va a quedar ahí o si va a estar un poco jugando de repente entre una oscilación de edades, no sé, eh, ya depende del gobierno, depende a lo que se acuerde en ese momento de cómo va a salir la ley. Pero la persona que va a empezar a estudiar, no le podemos decir, ¿sabe qué? No estudie porque eso se va a aprobar y usted no va a tener vice graduado, o no le podemos decir tampoco lo siguiente, estudie, no pasa nada,
O sea, la persona tiene que tener un plan B en caso eso suceda, ¿no? Probablemente Perfecto. se quede Yo sin visa de graduado. Sí, yo creo que es algo que como migrante, pues también lo viví y en Australia siempre pues como que hay cambios migratorios y muchas veces la cosa como que se aprieta pero vuelve y se afloja, entonces es algo como de darle manejo y de estar como también como muy dispuestos al cambio en caso pues de que se den estas Ujú. situaciones. Por acá nos pregunta o nos dice Jimena Peralta, ¿estudiar Early Childhood, certificado 3 y diploma es buen camino para residencia vía sponsor o mejor vía DAMA? Definitivamente vía dama. ¿Sabe por qué? Porque la única ocupación de la lista que se puede validar eh, cuando no es dama es la de Child Care Center Manager, ¿correcto? Y para el Child Care Center Manager usted necesita 3 años de experiencia laboral full time para obtener el Skill Assessment. El Skill Assessment se necesita para una opción de migración calificada. Pero si usted está en una zona dama, existen en esas zonas dama, no en todas, hay que revisar cada zona dama, por ejemplo, lo que se llama el child care worker, o sea, un trabajador común y corriente de un child care, que simplemente con un diploma en Early Childhood y de repente un año de experiencia laboral es elegible para un patrocinio laboral. Perfecto. Por acá Ahora, nos perdón, pregunta Lorena Pérez. para Dale. complementar la idea, si la persona recién va a estudiar esto, se recomienda que lo estudie en una zona DAM para optimizar sus posibilidades. Ejemplo, verificar que obviamente que la ocupación de child care workers esté en la zona Dama, que prácticamente está en casi todas, pero, por ejemplo, irse al Northern Territory, a Darwin, o verificar si en Adelaide está, ¿no? O verificar si de repente en Cairns, en la parte norte de Queensland también está, o verificar si está en la zona de Margaret River, en Western Australia, ¿no? Todas esas cosas, verificar si hay un centro de estudios donde lo puede hacer y si está la ocupación de child care worker en esa gama también. Perdón que te haya interrumpido también. Tranquilo, listo, no, eso es mejor que las personas tengan pues como la información completa. Por acá entonces, Lorena Pérez, para profesiones, para medicina veterinaria y zootecnia, ¿cómo va a funcionar el tema de los skills? O sea, como que si los cambios afectan de pronto este tipo de ocupaciones. Bueno, dentro eh, de la Migration Strategy está que se va a fortalecer el tema de los skill assessment. O sea, toda persona que quiera ser residente permanente igual va a tener que ser skill assessment. O sea, ese es el primer paso, ¿correcto? Con respecto a la zoología y la veterinaria, obviamente hay procesos de skill assessment y el único cambio que podría haber de repente es que dentro de la única lista de ocupaciones que va a haber, no esté estas ocupaciones, pero ahorita están, ¿no? Eh, yo no creo que salgan de la lista porque se va a necesitar una lista muy grande para que empleadores usen esa lista para hacer sponsor, ¿no? Entonces, y por último hay una ocupación muy utilizada que se llama enfermera de veterinaria, ¿no? Veterinary nurse, ¿no? Que se usa mucho para los veterinarios de Latinoamérica, porque lo que pasa es que la ocupación de veterinaria para hacer el skill assessment es casi como tan difícil como la de un médico. Entonces, es complicado. Pero bueno, sí, siempre hay caminos. Ok, listo. Por acá nos pregunta Angélica si se puede pasar de la visa COVID a la 482 con sponsor. Claro que sí se puede. Legalmente no hay nada que lo prohíba. Lo único que usted tiene que cumplir los requisitos para ser nominada o ser patrocinada con una visa 482 y punto. Ok, por acá nos pregunta Angélica Santamaría sobre Tasmania y en general yo creo que sería bueno como
hablar un poquito de las ciudades de cara al tema migratorio con esos anuncios que se avecinan. Como que vale la pena irse a la regional, quedarse en la principal. Pues yo pienso que si estamos buscando como el sponsor, de pronto en las principales hay más empresas. ¿O ¿cómo lo ves, Jorge? Una con otra. Si bien es cierto, en, en ciudades grandes hay mucho más empleo, ¿no? Por lo tanto, las posibilidades de un patrocinio laboral están vigentes. Por otro lado, con el acuerdo, perdón, con el anuncio de la migración estratégica, igual se va a dar preferencia a las zonas regionales. En las zonas regionales hay una lista mucho más grande para ser patrocinados a través de la visa 494, ¿no? Por ejemplo, si una persona es personal assistant, ¿no? Como una secretaria, un secretario ¿no? de un gerente, tiene un camino a través de la visa 494 en una zona regional que no lo tiene a través eh, de en Melbourne o en Sydney. Entonces, pero por otro lado, dependiendo de la ocupación, si la persona es un ingeniero de software, por ejemplo, las posibilidades de empleo son mucho más grandes en Melbourne y en Sydney. Si una persona con experiencia, probablemente yo le sugeriría que se quede en Melbourne o en Sydney, ¿no? Pero ya dependiendo de la ocupación y dependiendo cuál es el plan migratorio, porque no se le puede decir váyase o no se vaya si no Claro, conozco la realidad del caso, ¿no? Entonces, por eso que es importante de repente las consultas migratorias, porque no se puede las dar citas, en este claro. tipo de webinars consejos migratorios de manera general. Eh, lo que se dice aquí es básicamente información general, pero que no aplica en ningún caso en especial, ¿no? Perfecto. Y bueno, acá en la pantalla tenemos los datos pues para las personas que estén Sí. interesadas en tener la cita. Por acá, usted creo que esa pregunta le aplica a muchas personas en este momento en Australia. Nos la hace Claudia Sánchez y es, los que tenemos actualmente una COVID visa y queremos hacer la próxima extensión con visa de estudiante, ¿qué recomiendas para no poner en riesgo la intención de haber llegado a Australia, que fue estudiar? ¿Se corre algún riesgo actualmente con la COVID visa? Bueno, con los cambios migratorios que se han anunciado y que se van a anunciar, obviamente sí hay un riesgo, ¿no? Obviamente, legalmente nada impide que la persona pueda aplicar a una visa de estudiante, pero hay que demostrar muy bien lo que es el tema de estudiante genuino, ¿no? Entonces hay que un poco explicar cómo es que vine primero con una visa de estudiante, me cambié a una visa de trabajo porque estaba vigente, dejé de estudiar y otra vez quiero volver a estudiar. Entonces, ese es un tema que cada uno tiene que explicarlo de acuerdo a su eh, realidad. Eh, y va a tener mucho que ver también qué tipo de estudios De ya hizo curso. en su país. Si la persona, por ejemplo, es un profesional universitario con experiencia laboral en su país y vino a estudiar inglés acá, entonces, y se cambió a visa COVID, entonces tendría que ver qué curso de valor va a agregarle a esa voluntad de estudiar en Australia para convencer al gobierno de que la persona es un estudiante genuino, que está en línea con su carrera, no sé, en su país, y de cuál es el beneficio que va a tener ese curso una vez que también regrese a su país, ¿no? Tranquilamente se puede cambiar de Perfecto. ocupación, pero obviamente hay que tener un muy buen Argumento. motivo, argumento, ¿no? O sea, yo he visto casos de abogados que vienen acá y cambian y quieren estudiar para chef y han sido aprobados, eh, pero obviamente no sé exactamente cuál es la carta de intención que ellos han puesto, pero obviamente de que se puede, pero hay que tener un muy buen motivo. Obviamente tiene que ver también mucho con el nivel Claro. educativo que va a estudiar acá. O sea, si la persona viene a estudiar o después de un COVID va a estudiar una maestría, obviamente el riesgo de rechazo de la visa, no digo que desaparece, pero disminuye, ¿no? Disminuye considerablemente, ¿no? Yo cuando tenía consultas migratorias con gente que quería aplicar a una visa COVID, le decía, utilice la visa COVID para ahorrar dinero y después vuelva a la visa estudiante, pues tiene una maestría, ¿no? Porque obviamente
tener una visa COVID y venir a otra vez a matricularse en un curso de Leadership and Management, entonces, o un diploma en Business, entonces el riesgo es grande, ¿no? Y pues diría yo que también depende mucho del, pues, del perfil, de la edad, de qué curso se haya hecho la persona. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que Claro, tenga claro. Cada 18, situación es 19 diferente. años a una persona, sí, total. Bueno, por acá nos pregunta Francis Rodríguez. Llevo, yo tengo visa por 3 años, 6 meses de inglés y luego una maestría. Mi pregunta es, antes de ingresar a la maestría, ¿tengo que hacer el IELTS? Yo renové con maestría porque hasta el momento podía empezar la maestría con Upper Intermediate del colegio. Pues si fue admitida la Pero persona ya la con visa su ya está aprobada. certificado previo, sí, ya la tiene. Sí, sí, la Es visa más está que todo aprobada. por, yo creo que la pregunta, ella la está haciendo es por los cambios de niveles de inglés exigidos para ingresar a los cursos, pero eso tampoco ha entrado en vigencia. Es simplemente un anuncio que Claro, dice todavía no Early está no, 2024. no ha entrado en vigencia, pero yo creo que es fundamentalmente para que a uno le den el COE, para que a uno le aplique la visa. Pero si la persona ya tiene la visa, Lo que pasa es que entonces sí. existe algo que se llama los COEs condicionales y es cuando la universidad le genera el COE con la condición de que cumpla el nivel de inglés antes de iniciar. Pero si la persona ya tiene pues un COE completo sin ninguna condición, no debería ser un problema. No debería, correcto. Bueno, por acá nos dice Luisa Moreno, hola, referente a la extensión de visa de graduado, si me acaban de aprobar la 485 por maestría, ¿puedo aplicar inmediatamente la extensión? Así me la hayan aprobado hace un mes. Sí, Ok. pero a la extensión estamos hablando por maestría elegible. Ella dice que no nos está contando qué maestría específicamente estudió, nos está contando que hizo una maestría, que le aprobaron la visa de graduado hace un mes y si Claro, podría pero por ejemplo, entonces, hay una lista, ahí Luisa Moreno pone que es Business Information Systems. Yo creo que esa es una maestría elegible. Ella podría aplicar de una vez a, eh, a esa extensión. una extensión. Correcto. Ok. Ojo, una cosa. Cuando uno aplica extensiones de visa 485, primero tiene que aplicar a la extensión por ser regional, ¿correcto? Y después de la regional, por esta extensión de 2 años. Si la persona hace la extensión de frente por los 2 años, ya pierde el derecho a extender por regional. O sea, Ok, de acuerdo con esta nueva ley, yo no sé qué edad tiene, pero de acuerdo con los cambios, entonces, si Luisa tiene más de 35 años, obviamente, 29, entonces, ella tiene dos opciones, se queda tranquila y aplica la extensión de 1 año por estar en Adelaide, pero no, o aplica a la de 2 años ahorita, pero ya pierde la posibilidad de extender por 1 año por ser regional. ok, O sea, anticipándonos un poco a los cambios, pero si los cambios no suceden, o sea, Luisa perdería 1 año, pero bueno, es un riesgo que ella tiene que tomar. Porque si no hay cambios, por ok, ejemplo, Luisa tendría derecho a los 3 años de visa de graduado. Si ella se queda en Adelaide durante ese periodo de tiempo de 3 años, puede aplicar 1 año más por haber estudiado y haberse quedado a vivir en Adelaide. Entonces tendría ya 4 años. Y luego que termine vaya a terminar, o mejor dicho, durante ese cuarto año, podría aplicar a los 2 años más por haber estudiado una maestría elegible. Entonces estamos hablando de que ella podría quedarse 6 años con visa de graduado. ¿Correcto? Pero con los nuevos cambios, solamente ella tendría opción a 1 año más. O sea, en vez de 6, serían 4. ¿Correcto? Ahora, ok. anticipándose a hacer algo rápidamente antes que la ley se implemente, lo que sí puede hacer ella es ahorita aplicar a la extensión por esos 2 años de maestría elegible. Estamos hablando de 3 más 2, 5.
5 es mejor que 4. Sí, sigue mejor que 4 y pues aparte en 5 años de pronto no sabemos qué oportunidades migratorias pueda encontrar, sponsors o una nominación del Estado, pues Correcto, correcto, correcto. Ahora, bueno, puede haber una ley diciendo para las personas que ya están con la visa, entonces sigue el camino anterior, sigue vigente, no sé. Tú sabes que a veces, como dice acá, como se dice en inglés, the devil is in the detail, o sea, la parte diabólica está en el detalle, en la letra pequeña, entonces uno nunca sabe qué cosa se va a implementar. ¿Cuál van a ser las excepciones? De repente las personas que ya tienen visa 485 no se van a ver afectadas, ¿no? O no sé. Pasó en el ok. 2017 cuando se Listo. abolió la visa 457. La gente no sabía qué hacer y poco a poco se fue dando la legislación que las personas que ya estaban en la visa 457 estaban exoneradas de esos cambios, pero bueno. Esperemos a ver, nos toca esperar también a que vaya como evolucionando el tema un poquito. Ajá. Listo, por acá nos preguntan que si los empleadores que hacen sponsor tienen beneficios tributarios. Los empleadores que hacen sponsor, todas estos gastos que hacen durante el proceso de sponsor, asumo, no soy contador, disculpen, no puedo dar esa respuesta de manera correcta, asumo que pueden ser deducidos como gastos de la empresa, asumo, no soy contador, pero probablemente sí. Ok, listo. Eh, por acá sí, muchas preguntas repetidas, entonces estoy como filtrando las preguntas más como las nuevas. Dice Camilo Eduardo, si estoy en visa COVID en estos momentos, ¿puedo renovar con solo curso de idiomas? Esto teniendo en cuenta que aún los anuncios no son leyes. Si los anuncios pasan a ser leyes, ¿qué tan posible es renovar con solo inglés después de estar en COVID? Bueno, es una, es un movimiento riesgoso, bastante riesgoso. Ustedes tienen que tener en cuenta que la aprobación de visas de estudiantes es bastante subjetiva, o sea, depende mucho del case officer. El case officer dice, no, no creo que tú seas un estudiante genuino, te niega la visa. No es como un skill migration, por ejemplo, que es blanco-negro. O sea, si uno tiene 7 en el IELTS, tiene 10 puntos, ¿no? Entonces, con 10 puntos, uno hace la aplicación y nadie le puede quitar esos 10 puntos. O sea, no le pueden negar la visa si es que uno presenta un IELTS de al menos 7, entonces ahí están los 10 puntos. O sea, skill migration, por ejemplo, o es blanco o es negro, ¿no? Pero en visas de visitante, en visas de estudiante, hay mucha subjetividad. Entonces, al case officer le puede decir, bueno, no creo que seas estudiante genuino. Ahora, dependiendo de tu background, ¿no? Es muy diferente que tú vengas con 19 años, que no tengas ningunos estudios en tu país y vienes aquí a estudiar inglés, te pudiste estudiar COVID y otra vez vuelves a estudiar inglés, pero con la promesa de que te vas a matricular en un curso B porque no tienes ningún estudio antes en tu país, entonces recién vas a estudiar una carrera, ya sea técnica o universitaria aquí, entonces tienes más opción de que de repente tienes 39 años, has estudiado, no sé, has trabajado 10 años como abogado en tu país, pero no, viniste a estudiar inglés, tienes inglés principiante, te cambiaste a visa COVID, renovaste visa COVID y otra vez vuelves a estudiar inglés, probablemente tengas una gran posibilidad de que te la nieguen. Ahora, las personas que están en Australia y les niegan la visa, obviamente tienen la opción de apelar, ¿correcto? Es un derecho que tiene la persona si quiere apelar, si quiere estar más tiempo en Australia y le negaron la visa porque la persona, el gobierno consideró que no es un estudiante genuino, obviamente hay un proceso de apelación, ¿no? Listo, por acá Juan Carlos González nos hace una pregunta un poco similar a la anterior
y es básicamente cómo demostrar que soy estudiante genuino, especialmente porque tiene que ser una extensión para poder ganar tiempo mientras que obtiene la respuesta a la residencia. Yo pues diría en este caso que de pronto mantener un nivel de estudios alto, diría yo que puede ayudar pues como a mostrar la genuinidad, por lo que cuando uno se De- baja de nivel de estudios pues tiene un riesgo mayor. es que depende también de qué evaluar, evaluar el background, evaluar la edad, evaluar qué ocupación tiene, cuántos años de experiencia tiene, cuánto tiempo ya lleva en Australia. Es un poco complicado responder esa pregunta, ¿no? Porque uno de los temas por los cuales se niega la visa es, bueno, ya pasaron 2, 3 años usted aquí y sus lazos con su país de origen ya se están perdiendo, que ya no hay un empleador que lo esté esperando. Y entonces yo creo que usted se va a quedar acá. Entonces le niegan la visa por eso. O sea, depende. Sí, toca tener pues mayor información en este caso. Uh-huh. Bueno, por acá Angélica nos pregunta si la visa 482 requiere Skills Assessment. En la mayoría de casos no. En un 90% no. Ok. Dependiendo de la ocupación y dependiendo del país de pasaporte. Aquí nos dijo que Painting and Decorating. No, Painting and Decorating no. Ok. Bueno, nos preguntan nuevamente si van a seguir aceptando el IELTS y el PTE. Ya digamos que después esto no ha cambiado, el IELTS y el PTE más el Cambridge. ¿Y cuáles otros exámenes dijiste, Jorge? El TOEFL IBT y el Cambridge Advanced English. Listo. Si se puede obtener una visa de sponsor con una ocupación diferente a los estudios realizados. ¿Sí? Sí se puede. Eh, ejemplo, pero hay que tener experiencia laboral en la ocupación. O sea, si la persona, por ejemplo, es abogada y tiene 3 años de trabajo full time como chef o como cocinero, puede ser patrocinado como cocinero sin tener calificaciones de cocinero, pero tiene que tener 3 años de experiencia laboral full time demostrable, ¿no? Con carta laboral, payslips, ¿no? O sea, evidencia de que esa experiencia laboral ha sido remunerada, ¿no? Bueno, por acá Nicolás Vega nos pregunta que si incide el colegio elegido al momento de la aprobación de la visa. Claro que sí incide. Sí, sí, correcto. Los colegios también tienen un nivel de riesgo y según entonces la institución y el pasaporte que nosotros tengamos, tenemos que demostrar más o menos requisitos. Y pues obviamente si nos vamos a una institución que sea más reconocida, que tenga mayor calidad pues en los procesos educativos, vamos a tener una probabilidad más alta de aprobación. Creo que Jorge Yeah. en este documento también hacía mucho énfasis en el tema de las escuelas como compratiempo o no muy genuinas, también están como trabajando mucho en reducirlas. Perdón, me repite la pregunta, no la entendí. Que te contaba que pues, yo estuve leyendo también el documento y que se hablaba también de que uno de los objetivos es de que no existan tantas instituciones como dojis, de estas en las que mucha gente está matriculada en un curso pero no tiene que ir a estudiar. Totalmente de acuerdo. Y eso es básicamente lo que se está tratando de hacer cuando a la persona le niegan una visa y la persona es un estudiante de esa institución, el, el ¿cómo se dice? El ratio, el ranking de esa compañía baja. Por eso que no quieren tener estudiantes riesgosos de que le nieguen la visa, porque el prestigio migratorio, ¿no? En cuanto al riesgo de esa institución va a aumentar, el riesgo va a aumentar. Entonces,
Eso es lo que no quieren las instituciones educativas, por eso que están tratando de hacer las cosas bien, como se dice. Claro, listo. Por acá nos están pidiendo si podemos como hacer un poquito más de énfasis en los tiempos de las visas de graduado, que no queda claro con la con los nuevos anuncios de que cuánto tiempo se tendría, especialmente cuando es con maestría. Actualmente, si una persona estudia una maestría, tiene que ser de 2 años, ojo, porque si hay maestrías de un año y medio, o sea, no sirven para efectos migratorios o para beneficios migratorios. Si la persona estudia una maestría de 2 años en Melbourne o en Sydney, en una ciudad grande, tiene derecho a una visa de graduado de 3 años, ¿correcto? ¿Ya? Normalmente las maestrías, el 99% de las maestrías que estudian la gente latina es la maestría by coursework, que se llama así. ¿Qué es by coursework? Es la maestría común y corriente que se estudia en todas partes, que uno va a clases, escoge 4 o 5 cursos por semestre y uno va a clases, hace sus tareas, da sus exámenes y esa es una maestría. Ahora, actualmente es 3 años de vicegraduado y con los cambios propuestos va a bajar a 2. Hay otras maestrías que son por investigación, ¿no? O sea, uno entra a la universidad y dice, yo quiero hacer una investigación en tal cosa, y básicamente se la pasa investigando con la asesoría de los profesores ciertos temas. O sea, no estudian cursos, sino hacen una investigación y presentan una tesis al final de esa maestría de investigación. Obviamente van a obtener después, cuando terminan ese proyecto, esa investigación, un título de máster by research. Ese tipo de maestrías va a tener, sí, una recompensa de 3 años. O sea, se va a mantener la visa graduada por 3 años. Estamos hablando en ciudades grandes, como Melbourne, Sydney. Si adicionalmente esa persona estudió, por ejemplo, en Adelaide, va a tener derecho a un año más de visa de graduado, ¿correcto? Obviamente, para que tenga derecho a esa visa de graduado, la persona ha tenido que estudiar el 100% de los estudios en Adelaide y además, durante los primeros 3 años de visa de graduado 485, ha tenido que quedarse ahí en Adelaide también para tener el derecho a un año más. Ahora, digo Adelaide un año porque es considerado ciudad regional grande. Pero si la persona, por ejemplo, estudió en Launceston, que es una ciudad, la segunda ciudad más grande de Tasmania, esa ciudad es considerada ciudad regional pequeña. Entonces, si la persona, por ejemplo, estudió en la Universidad de Tasmania, pero el campus de los estudios que hizo, tuve un cliente que estudió, por ejemplo, una maestría en arquitectura, y el campus era en Launceston. Entonces, esa persona, por ejemplo, se quedó, hizo su vida en Launceston. Entonces, después de una visa 485, él tiene acceso a una visa de 2 años de extensión, ¿correcto? Entonces, eso es lo que va a ver, eso es lo que va a ver. Sin embargo, la maestría elegible como la que tenía Lorena, por ejemplo, que era una maestría en Business Systems, creo, no recuerdo bien, eh, y tenía adicionalmente a lo que estoy diciendo 2 años más, eso va a desaparecer. Ok, No listo. sé si quedó un poco Por claro acá, la idea de los años. pues yo creo que sí, quedó pues Ujú. muy claro. De igual forma, como vamos a publicar pues este webinar, las personas que lo quieran volver a escuchar para aclarar punticos, pues lo van a tener. Por acá nos pedían si podríamos explicar un poco sobre la Bridging Visa, en el sentido de que personas que ya están dentro de Australia y tienen, por ejemplo, COVID Visa y la COVID Visa van a aplicar a visas de residencia, a visas de sponsor, a visas de estudiante. Esta aplica de igual forma, sin importar a la visa que se aplique, desde la COVID visa. No es que esa pregunta está repetida como 3 veces. Dice, voy a aplicar de COVID visa a visa estudiante, voy a aplicar de COVID visa a la 482. ¿Qué pasa en el medio como de esa aplicación? ¿Se Claro, o genera sea, una bridging visa? si la persona está en Australia y puede aplicar a una visa de sponsor o de estudiante, va a tener una bridging visa para esperar el resultado.
¿no? Una Bridging Visa A. Pero para tener una Bridging Visa A tiene que aplicar antes que expire su visa, ¿correcto? ¿No? Si la persona Perfecto. tiene una visa COVID que va a expirar el 31 de diciembre, tiene que hacer la aplicación antes del 31 de diciembre, ¿no? Para que tenga una Bridging Visa A. La Bridging Visa A, después la persona puede convertirla en una Bridging Visa B haciendo una aplicación a Bridging Visa B y puede salir y entrar del país con esa Bridging Visa B mientras se espera el resultado. De repente, para visas de estudiante, cuando se aplica un visa de estudiante no es tan eh, útil una visa B porque básicamente el tiempo de espera es un mes, pero si la persona ha aplicado a una visa 190 que está demorando casi 24 meses sin ser aprobada, entonces se va a tener 24 meses con visa A. Si quiere ir a visitar a sus familiares en su país, necesita una visa B, ¿no? Perfecto. Ahora, te decía esto porque Eh, me quedé un poco pensando porque hay cierto, bueno, hay un tipo de visa donde no se obtiene una bridging visa cuando uno aplica, ¿no? Que es la visa de padres, ciertas visas de padres, ¿no? Así la persona haga una aplicación desde dentro de Australia, no tiene derecho a bridging visa para esperar el resultado. Pero bueno, nadie aquí de repente está en esa situación, ¿no? Listo, por acá tenemos como un par de preguntas adicionales, pero están todas muy enfocadas ya como a la parte del perfil, historias pues muy específicas. Entonces los invitamos a que las personas que requieran cita de estudios la agenden con Paula, con Héctor, con alguien pues, de la agencia, las citas migratorias para todos los temas relacionados ya con visas de residencia permanente, sponsors, visas de graduado, con Jorge, acá en pantalla pues está toda la información. Jorge, muchas gracias por este espacio. Yo creo que es bastante útil para todos porque aclaramos muchas dudas. No sé si de pronto tengas algo más para aportarle como a las personas que nos están viendo. No, ha sido un placer estar con ustedes, con esta audiencia y darles las últimas, bueno, no son últimas, pero bueno, al menos una explicación de lo que es la estrategia de migración para los próximos años. Obviamente esto se va a ir implementando de a pocos y vamos a estar en contacto con ustedes para de repente explicarles un poquito qué significa para ustedes esos cambios que se van a ir dando durante de repente los primeros meses del 2024. Listo. Jorge, por ello nosotros grabamos un videito antes de que yo viajara a Colombia, que es sobre la visa de graduado. Creo que voy a esperar a que salgan las actualizaciones para mejor hacer un nuevo video, por lo de que esto está cambiando constantemente. Perfecto. Entonces, por ahí estaremos en contacto. Muchas gracias. Claro que sí, Camilo. Nos vemos Listo. entonces en la próxima. Nos vemos. Chao, Bueno, chao. chao. Chao, Yamile.